que hoy 17 de abril es el Día Mundial de las Luchas de los Campesinos y Campesinas a nivel mundial. Desde Vía Campesina, que es la organización mundial de los campesinos y las campesinas, se conmemora y se estableció el 17 de abril como Día Mundial de las Luchas Campesinas, para tener en cuenta, referenciar eso de que estamos en una fecha muy importante. Recordarles el ejercicio que estamos haciendo de resolver una situación difícil, un problema difícil que nos queda, podríamos decir, después del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanía, que es el no haber tenido la posibilidad, el no haber avanzado en la ejecución o en el diseño de un plan de acción para la ejecución de los mandatos. Salieron unos mandatos, pero están muy generales, están ahí plasmados en un documento, pero no tenemos un plan que nos permita el accionar frente a eso. Y no es decir que no los han hecho algunos prácticos realidades, sino que no han tenido la suficiente contundencia para que esto sea nacional o para que sea regional. Entonces esa es una situación que se nos está presentando, y con miras de resolver eso hemos convocado a este seminario 17 y 18 de abril, un día, 2 días antes del Congreso Nacional para la Paz. Bueno, después de haber trabajado todo lo del contexto, de haber ubicado algunos documentos que nos sirvieron también de reflexión, vamos a tener los compañeros del proceso urbano, ¿sí? Los compañeros del territorio urbano, compañeros de las organizaciones urbanas, nos van a presentar también una propuesta, un planteamiento sobre cómo se concibe también todo lo del territorio, todo lo de la parte urbana, para que no quede muy... Recuerden que el Congreso Nacional de Tierras Territorios fue un ejercicio de muchas organizaciones, de muchos procesos, y cuando hablamos de territorios es también en las ciudades, en las partes periferias, en las partes semirurales, en todo donde nos movemos, todo donde desarrollamos nuestra actividad, nuestra vida. Mucha gente se ubica de que es que la tierra y lo de territorios es nada más competencia de quienes vivimos en lo rural, quienes vivimos en el campo, pero mentiras que aquí en las ciudades también estamos en nuestro territorio. Entonces, de hecho, los compañeros también tienen un planteamiento, tienen una propuesta y nos van a presentar un documento sobre esto. Buenas tardes a todos y a todas. Desde el proceso Minga-Bacatá hemos venido un poco en esa discusión de lo que constituye el ser urbano y lo que constituyen los territorios urbanos, en esa perspectiva de construcción de una propuesta amplia de país que incluya, digamos, las realidades en el conjunto del país. En la región, por ejemplo, centro, pues hay muchos procesos que hemos venido en esa discusión con el fin de ir construyendo identidades alrededor del territorio en la perspectiva del urbano, y a través de esos encuentros y de lo que se dio en el 2010 y en el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, digamos, hemos ido constituyendo una mirada sobre el tema de la ciudad y un poco en la perspectiva de construcción de una propuesta de ciudad alternativa. Aquí hay varios compañeros y compañeras que pertenecen a las regiones urbanas de varias partes del país, con los cuales también hemos venido interlocutando con el fin de dinamizar el mandato urbano. Para quienes habitamos las ciudades en Colombia, es claro que las ciudades no son homogéneas. El clima, la geografía, las relaciones con el campo, sus habitantes en número, sus costumbres, sus economías y sus idiosincrasias son factores fundamentales que juegan a la hora de constituir un modelo de ciudad, lo cual pone en retos, digamos, recoger esa diversidad que existe, ¿no? En términos de lo cultural, en términos de la construcción misma de identidad con el territorio y de las luchas que se vienen articulando en el territorio de acuerdo al modelo de desarrollo que se implementa. Dentro de las grandes características que tiene también el movimiento, las ciudades en general son una gran diversidad de movimientos y organizaciones y procesos en resistencia que buscan, digamos, dar respuesta de manera inmediata en particular a sus preocupaciones y necesidades en el territorio, pero también con miras a construir
formas propias de acción y de articulación y de construcción en el territorio urbano. Tenemos entonces que la ciudad se constituyen hoy, digamos, se han venido constituyendo en una mirada netamente en una perspectiva del desarrollo del capital, que está en permanente confrontación con los movimientos, con los procesos sociales y con la mayoría de la gente que vive en las ciudades, en los barrios, que hacen parte de los comercios, que desarrollan acciones en torno a las plazas de mercado o a iniciativas económicas, educativas y culturales, y también en esa interlocución con el campesinado que alimenta, que es parte de las realidades de los territorios, en eso que el Estado y el gobierno y el modelo han planteado las grandes ciudades, las ciudades-región, pero que finalmente, digamos, es un gran entramado de relaciones y elementos que juegan a la hora de confrontar y a la hora de construir también propuestas para un mejor vivir en los habitantes de las ciudades. La ciudad está vista, la ciudad única, el liberalismo es global, en tanto que se homogeniza en función de los intereses del capital global. Por tanto, ordenar la ciudad conlleva procesos de segregación, desplazamiento interurbano, exclusión, que permanentemente vivimos los pobladores y las pobladoras urbanas, quienes vemos que solo puede incluirse en una propuesta con una minoría de ingresos que accede a bienes colectivos como la cultura, el medio ambiente, el esparcimiento y la recreación, el espacio público, entre muchos de esos otros factores que intervienen en el hacer y en el vivir de los habitantes de los territorios urbanos, pero que fundamentalmente están ubicados en términos de segregación, de movilización de dineros y grandes capitales y de un status quo que se le garantiza a las minorías en estas ciudades. La ciudad del capital es un espacio de acumulación donde el sistema ha encontrado la forma de superar la dificultad estructural de encontrar nuevos mercados para respirar y superar la crisis por la que atraviesa mediante procesos como la especulación del suelo, la negociación inmobiliaria, la destrucción y construcción de edificios y casas y obras de gran infraestructura, la bancarización y el endeudamiento con el sector financiero del conjunto de la sociedad, incluso para los sectores más pobres. La organización de centros de consumo masivo, los diseños de ordenamiento territorial, entre otros, son factores fundamentales que constituyen el hacer y la construcción de unas ciudades para el capital, para el mover en las mercancías, unas ciudades globalizadas que globalizan no solo el mercado, sino que globalizan la pobreza y la exclusión. Tenemos entonces que las ciudades son, digamos, unas ciudades para el despojo, no para construir proyectos del buen vivir o para vivir bien, digamos, en lo que se llamaría la ciudad. El despojo en la ciudad pone a su servicio la construcción de importantes obras de infraestructura, en el caso, por ejemplo, de los grandes aeropuertos, las hidroeléctricas, la red vial nacional, lo cual sustrae riquezas de negocio financiero, inmobiliario y la especulación del suelo, como ya lo había planteado, del consumo de grandes cadenas multinacionales y plataformas de servicios y de la gran minería en manos de multinacionales. Digamos, todas estas realidades las vivimos en los procesos urbanos que hacen parte de ese modelo estructural de despojo que constituye el modelo neoliberal y el modelo que se viene imponiendo en el país. Por tanto, los planes de ordenamiento territorial responden, digamos, a esa lógica y a ese enfoque del mercado y la globalización, digamos, de la explotación del suelo, la construcción y la garantía de grande rentabilidad, digamos, al suelo y a, digamos, los distintos proyectos que se desarrollan en la ciudad. La segregación en el territorio, la dotación de equipamientos, discriminación de condiciones de habitabilidad según los ingresos y discriminación de la posibilidad de acceso a bienes públicos, materiales y inmateriales y a los servicios públicos son como los factores fundamentales que constituyen elementos estructurales de la segregación en este país, en estas ciudades. En tanto propuestas, los pobladores urbanos queremos organizar ciudades para el buen vivir, digamos, esa es también en armonía y construcción de relaciones
vitales con la naturaleza, con el medio ambiente, digamos, porque somos dependientes, igual que en el campo, de las relaciones con el agua, del medio ambiente, del aire. O sea, son elementos que son fundamentales no solo para los campesinos y las campesinas en sus territorios rurales, también lo son para quienes poblamos estas ciudades. Entonces, la noción de desarrollo que se mueve es una noción de desarrollo como crecimiento económico y competitividad, y debe ser cuestionada y denunciada de manera permanente para proponer una reforma urbana integral. Como otra forma de desarrollo para el buen vivir, que se centre en un tipo de desarrollo comunitario en oposición al desarrollo capitalista, por dos premisas: cuidado y vivir mejor para los seres humanos, y equilibrio y otra forma de relación con la naturaleza que incluye al ser humano. Ciudades del control, cultura, ideología de la seguridad. Las ciudades son un centro de control político, social, ideológico y cultural. La ciudad no solo organiza el modelo económico, organiza la cultura, organiza las formas de control y genera estados de control y de permanente sensación de inseguridad, y con la cual lo que se busca y lo que se logra en gran medida es romper el tejido social, la confianza en los otros, en la relación del vecindario, en la relación de lo comunitario, digamos, esa permanente sensación de inseguridad que vivimos y de control, porque es igual, ¿sí? Hace que las relaciones de convivencia y la construcción de lo comunitario sean mucho más difíciles en la medida de ir pensándose en construcción de un movimiento social urbano o de ir pensándose en procesos articulados de lucha. Las ciudades son entonces protegidas con un sistema de cámaras, con muros, ¿sí? Como es el caso en Bogotá, que en la localidad de Suba hay unas murallas que impiden que sectores populares puedan cruzar al otro lado de lo que constituyen las élites en las ciudades. El control de la ciudad produce un orden de seguridad entre vecinos que se refuerza con la lectura parcializada de los problemas urbanos que se transmiten a través de medios masivos de comunicación y hacen que las expresiones de descontento sean vistas como acciones terroristas o como cuestiones de desadaptados, lo cual hace más difícil la organización de los ciudadanos y las ciudadanas y mucho menos la posibilidad de articulación. La cara oscura de la seguridad son las acciones de desplazamiento, amenazas, desapariciones de los pobladores por actores invisibles o por los militares, la organización de redes de extorsión delictivas en pequeñas escalas que aprovechan la falta de oportunidad de los jóvenes para vincularlos a estas lógicas, la militarización de la vida y la criminalización de la juventud se legitiman en la ciudad del control. A esto se le adiciona la economía producida alrededor del narcotráfico que ha venido transformando las mentes de los jóvenes con sus valores y sus aspiraciones. La organización entonces de los barrios queda rezagada ante la organización de conjuntos residenciales cerrados con propiedad horizontal, con seguridad privada y mínimos espacios de socialización al no ser el salón comunal, por ejemplo en el que estamos. La programación de asistencia social fundamentalmente está enfocada a las mujeres como otra forma de control que mantiene redes clientelares y una aparente tranquilidad social. Las ciudades aceleran el tiempo impidiendo los momentos de encuentro e intercambio, a no ser que sean consumo de cosas o de televisión. Esta lógica frenética demanda un proyecto alternativo a la demanda de tiempo para la creación, recreación y el esparcimiento y el libre y la emancipación. Digamos, este es como los contextos generales. También planteamos que las ciudades hoy son ciudades sin derechos, a pesar de que las políticas públicas de manera permanente se hayan abocado a la lucha por los derechos y por la garantía de los derechos humanos, con políticas focalizadas
que en lugar de haber contribuido y haber desarrollado realmente alternativas de participación y de garantía de derechos, lo que han hecho es una forma, primero, como ya se planteaba en el caso de las mujeres, de las políticas para mujeres, es el control social, es la cooptación, es también reducir los niveles de demanda y lucha que tenían los procesos en los 60 y 70 y 80 en términos de la garantía de derechos, y entonces lo que quedamos es en unas políticas que buscan de manera permanente cooptar por un lado y minimizar los efectos de la lucha. El Plan de Desarrollo Nacional y la Ley de Ordenamiento Territorial vienen construyendo una noción económica de las regiones a la cual habrá que responder con una propuesta de región desde el enfoque social, cultural, ambiental y económico de los pueblos. O sea, son retos que tenemos como movimiento social, no solo en el campo de lo urbano, sino en el campo de lo rural, pero que las propuestas que salgan de nosotros tienen que tener una estructura que permita crear un nuevo ordenamiento del territorio, una construcción de unas relaciones sociales y culturales armónicas, comunitarias, y una relación con el medio ambiente y unos desarrollos económicos propios que permitan realmente que las comunidades en los sectores populares vayan siendo alternativas y vayan generando una apropiación real del territorio. Las formas de organización y resistencia en las ciudades pues son diversas. Digamos que los movimientos sociales y los procesos sociales, y las organizaciones, aunque en general, digamos, podríamos decir que en el caso de lo urbano no hay un movimiento como tal, hay alternativas en los procesos mismos hacia la construcción del territorio, hacia la construcción de economías propias, hacia la soberanía, digamos, alimentaria y garantizar unas condiciones dignas de subsistencia en las ciudades. Las propuestas que se mueven en general es propuestas para consumir limpio y consciente los alimentos, recuperando, vemos en muchas ciudades, en el caso de Bogotá, y lo hacen en todas las ciudades, en la mayoría de las ciudades, recuperando la quinoa, el amaranto, el maíz, las semillas, alimentando, buscando unas formas más baratas de alimentación y más conscientes, el consumo consciente de los medios de comunicación masivos. También hay diversas iniciativas de procesos culturales, de diversos procesos comunitarios que buscan romper el cerco mediático en el cual estamos sumergidos por los medios de comunicación masivos, como una forma de quebrantar también y de construir poder, ese poder popular desde abajo. Otras de las iniciativas, digamos, que son alternativas son los desarrollos de los mercados campesinos, el trueque, para romper esas distancias que existen entre los consumidores y los productores. Digamos, en el caso de las ciudades de las grandes ciudades dependemos fundamentalmente de lo que se produce en el campo, en nuestras periferias, en los alrededores, en los departamentos y municipios que hacen parte de nuestras ciudades. Y en esa medida existen las iniciativas de construir esas alianzas y construcciones de mercados alternativos donde el hacer, el trabajo y los productos que dan los campesinos y las campesinas en nuestras regiones puedan, digamos, moverse más allá del mercado y más allá de los límites que le ponen los compradores en el mercado. ¿Cuáles son los retos del movimiento social hoy, digamos, en términos del movimiento social en lo urbano? Tenemos grandes retos, digamos, leer y realmente construir una propuesta alternativa que recoja de manera histórica y de manera propositiva el tema, la relación del urbano con lo rural, ¿sí? Planificar desde lo popular y superando la coyuntura pensándonos a largo plazo. Digamos, la mayoría de las luchas que se llevan a cabo en las ciudades tienen que ver con cosas que van en relación y en disputa con el modelo, con las leyes o las políticas que se implementan, pero en general no hay una lucha articulada de los territorios urbanos que nos permita
construir alternativas más coherentes y más unificadas hacia la construcción de una propuesta alternativa del territorio y una propuesta alternativa de ciudad. Crear poder local que implica capacidad de poder institucional, de poder técnico, poder organizativo, dignificado y poder político. O sea, en suma es construir realmente, en base a la unidad y a la articulación, construir propuestas alternativas que se desarrollan desde los territorios, pero en una perspectiva de poder, ¿sí? Un poder que tiene que ver con la lucha institucional, un poder que tiene que ver con la capacidad técnica también para hacerlo, ¿sí? No basta tener el poder, necesitamos saber cómo hacerlo, tenemos que saber cómo se administra, y esos son asuntos que no podemos esperar que lo hagan otros, sino que tenemos que ir aprendiéndolo desde nuestras realidades y desde nuestro trabajo organizativo. Un elemento fundamental es incorporar la mirada de lo femenino y la diversidad en nuestros enfoques. Uno de los elementos fundamentales también que se da en torno a la construcción de identidades y realidades concretas de la territorialización que llaman en relación a los jóvenes, las mujeres, en los sectores LGTB, los adultos y las adultas mayores, digamos, una propuesta tiene que recoger esa diversidad y esas propuestas desde lo sectorial, si se quiere, de los sectores poblacionales que permitan construir una propuesta alternativa, porque hasta hoy con el desarrollo de las políticas públicas, con la forma como se han venido dando las luchas, somos procesos sectorizados, pero no hay una propuesta conjunta que realmente articule las propuestas. Tenemos movimiento de las mujeres, movimiento de los jóvenes, pero donde hay una propuesta que realmente recoja la diversidad de estos sectores no. Crear tecnologías populares y sistematizarlas que se van recreando en la práctica para la organización del movimiento urbano en un movimiento permanente. Estudiar los problemas urbanos con elementos técnicos. Proponer jornadas de acción de solidaridad real y concreta con las comunidades que están siendo afectadas por el modelo de desarrollo capitalista. Desarrollar más procesos de autogestión y superar la ONGización social, es decir, el hecho de que los ONGs están suplantando la dinámica social y cooptando al movimiento. Esto lo podemos decir para las ONGs, pero en general también es para la administración pública, porque la administración pública recoge los discursos del movimiento social en términos de lo que es educación popular, de lo que es la participación, pero realmente instrumentalizada a la viabilización del capital y el desarrollo del modelo, pero no, digamos, en aras de construir el poder popular y que haya realmente una representatividad de los intereses y necesidades de las gentes en los territorios urbanos. Es necesario plantearse una reforma urbana desde abajo sobre la realidad concreta, sobre la realidad de las necesidades ya planteadas anteriormente, y generar mandatos populares e intercambios para juntar nociones del buen vivir y el bien vivir. Digamos, hay distintas miradas desde los distintos procesos que es necesario sentarnos a discutir como procesos urbanos y construir unos mínimos de plataforma de lucha que nos permitan, por un lado, responder al modelo y por otro, ir construyendo alternativas reales de poder. Alternativas para la construcción del territorio, digamos, para la construcción de un modelo de desarrollo, se plantean la construcción de nociones de bioregiones o regiones de vida, respetando los equilibrios ecosistémicos de la estructura natural biodiversa y poniendo de presente el respeto a la vida en todas sus manifestaciones y la dignificación de la misma mediante políticas de equidad y justicia social. Pensar en nociones tales como ecobarrios que den otros contenidos a las experiencias de la vida urbana. Pensar como forma organizativa la generación de cabildos para la participación de los sectores populares como herramientas que nos permitan tomar decisiones en forma taxativa hacia la búsqueda de soluciones para nuestros problemas. Demandar la soberanía monetaria y financiera, no a la banca, no al crédito, no a la imposición de la devaluación de la moneda y no a la deuda pública. Construcción y fortalecimiento de nuevas formas de comunicación alternativa, el arte y la cultura, y en general deben impulsarse con todas las formas tecnológicas que hoy nos ofrece el mismo sistema para hacer una contracultura. ¿Cuál sería entonces el método de construcción de estas ciudades incluyentes, justas y para un buen vivir? Como método puede ser
como una propuesta, pueden ser unas rutas, pero son elementos que hemos venido un poco en la discusión de cuál sería ese camino y el método para que efectivamente, para poder realmente construir una propuesta de ciudad. Primero, que es necesario reconocer la ciudad desde un enfoque histórico que recupere los territorios ancestrales, la memoria y que permita analizar la diversidad del sujeto popular hoy, que se organiza a través de múltiples expresiones y que requiere pensar nuevas formas de hablar con todas las expresiones para generar un movimiento en la ciudad. Se propone la generación de espacios de diagnóstico participativo. Bueno, son herramientas que se utilizan y que se han venido y que en el conjunto de las organizaciones sociales se implementan un poco para caracterizar el modelo, pero también para buscar alternativas y propuestas. Construcción de estrategias desde 3 niveles: la formación, la información y la comunicación a través de campañas y bueno, de diferentes, intentan construir propuestas y que permitan realmente legislar desde los territorios. Mandatar sobre la política del régimen actual en cuanto a la minería, acciones populares y de movilización de las comunidades que reconozcan, digamos, la realidad que se vive en los territorios en torno al tema de la gran minería y la explotación de los recursos naturales, la implementación de las grandes multinacionales de servicios y también las grandes multinacionales que en el caso, por ejemplo, en Bogotá tenemos a Ingesa que digamos se ha apropiado y ha hecho cuenta del río, por ejemplo, en el caso de nosotros, el río Bogotá, y prácticamente está al servicio de la producción de energía, privatizando un recurso y un bien común que es necesario que los pobladores urbanos ubiquemos esas realidades de la gran minería, de las multinacionales, digamos, como elementos fundamentales también en la lucha contra las multinacionales a favor de la naturaleza y también de los territorios. Un elemento fundamental que nosotros hemos planteado, y vuelvo y repito, en la discusión en relación al tema de la relación rural-urbana. Listo. Entendiendo que el campo y la ciudad no son separados, es necesario hacer una mirada más global que no solo va en la mirada de la ubicación de las temáticas alrededor de las grandes ciudades, sino su relación permanente con el campo y, digamos, la construcción que se puede hacer desde allí. Otro elemento fundamental que planteamos es territorializar las luchas, digamos, mientras nos globalizan la pobreza es necesario territorializar las luchas, caracterizando las problemáticas, caracterizando los procesos que se vienen dando allí y buscando las potencialidades en términos de las propuestas y en términos de las luchas articuladas en relación al territorio. Entendemos que las ciudades hoy para el modelo neoliberal son ciudades invivibles, ¿sí? Inviables, ¿sí? No tienen la capacidad de responder a las necesidades de las múltiples personas que habitamos en estas ciudades y las que de manera permanente llegan, y por lo cual requiere cambios fundamentales y estructurales que permitan construir una ciudad desde la gente y con la gente. Digamos, en general es una caracterización muy global que se ha hecho de esto para la presentación. En cuanto a propuestas, planteamos la armonización social del territorio y la construcción democrática del buen vivir para la convivencia, la construcción de región integradora de la dinámica rural y urbana, la defensa y el rescate de lo público, el suelo urbano, la vivienda digna y los servicios domiciliarios como bienes públicos, de redistribución de la tierra y de la riqueza en la ciudad, democratizando el acceso al suelo urbanizado y urbanizable, la organización social en la decisión sobre nuestros territorios para la permanencia y autonomía de los pobladores de los territorios, un sistema de movilidad público urbano-rural, la construcción de un sistema educativo público y estatal de perspectiva emancipatoria acorde a las realidades y necesidades locales y regionales de las comunidades, un trabajo digno que garantice la estabilidad laboral y el pago oportuno y justo, la regularización de las jornadas laborales,
la regularidad social, todas las garantías para el trabajo de la mujer, valorando y reconociendo el trabajo doméstico y el labor del cuidado, impulsar la articulación y la unidad entre las organizaciones y procesos y movimientos políticos y sociales en la ciudad para recuperar la identidad hacia la constitución de un movimiento urbano nacional con un horizonte común y un proyecto político popular nacional, desmilitarización del territorio y de la vida en todos los ámbitos, desde lo público hasta lo privado. Estos son los elementos que hemos un poco en lo general recogido de las propuestas que salen en este recorrido que hemos hecho en la construcción de una mirada del urbano. Muchas gracias.